Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy quiero que vayamos a la palabra porque tenemos un tema que será de grande bendición para todos. Éxodo 14, 1 al 4 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Que el Señor añada bendición, salud, honra, gloria y paz a su palabra. El tema de hoy lo he intitulado No vuelvas a la esclavitud, y quiero que atiendas el tema. Amados, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista estratégico, pareciera como que Dios se equivocó de estrategia y llevó a los israelitas a una muerte segura. Pero eso era para que Israel se convenciera de que Dios es todopoderoso y que para Él nada es imposible. Y cuando Él decide salvar, lo hace a la manera que Él quiere, aunque no lo entendamos. Los mandó a acampar entre Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth significa la boca, o el lugar donde crecen las cañas o los juncos. Y aquí el término boca representa que el Señor llevó a su pueblo hasta la boca del enemigo, y de allí los rescató, como para darle a entender al diablo, aunque él lo sabe, que él no puede tocar ni destruir a aquellos que le pertenecen al Señor. Porque la Biblia dice: sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Y también aquí boca representa la boca de Dios, de donde salieron las promesas para Israel. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene la sentencia de cumplirse, porque no puede volver atrás vacía. Migdol significa torre. Torre es protección. Torre es el lugar de fortaleza. La Biblia dice que Dios es nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio. Baal-Zephón significa oculto, secreto. Y quiero decirle algo antes de continuar. Hermano, es increíble, el ocultismo está en guerra continua contra la iglesia de Jesucristo, contra los verdaderos creyentes, contra los hombres y mujeres que se han parado en la brecha de Dios. Los babalaos, los santeros, los brujos están unidos para mantener a los pueblos bajo las cadenas de las tinieblas y la ceguera espiritual, para que la iglesia no crezca, para que hayan escándalos, para que los creyentes, los ministros, caigamos en pecado y el nombre de Dios sea avergonzado y haya bochorno y vergüenza para el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios dice que sobre todas estas cosas somos más que vencedores. El plan de Dios era que Israel caminara en medio de la muerte segura hacia una nueva vida, una vida extraordinaria, una vida de libertad, teniendo la presencia de Dios en medio de ellos siempre. El Señor le dijo delante de él, o sea, delante del pueblo de Egipto: acamparéis junto al mar. Dios es el mayor estratega que existe. Él es varón de guerra y preparó un plan de emboscada a Faraón, y él hace cosas que los hombres nunca se esperan. Por ejemplo, el Salvador del mundo nació de una virgen. ¿A quién se le ocurriría que una virgen va a concebir a un hijo? Jesucristo nació en un pesebre, donde menos pensaba la gente que iba a nacer el Salvador del mundo, el Rey del cielo. El Señor sacó agua de una roca. Eso es ilógico. Nadie creerá eso. Científicamente eso es una mentira. Pero para Dios nada es imposible. Él hizo llover pan y maná en pleno desierto del Sinaí, codornices.
¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice Dios en Isaías. Ahora, después de la muerte de los primogénitos de Egipto, Faraón dejó ir al pueblo de Israel porque estaba aterrado, pero no estaba arrepentido de haber oprimido al pueblo de Dios. Pero luego, como que reaccionó satánicamente y se arrepintió de haber dejado ir libre a Israel y se dispuso a perseguir al pueblo de Dios para hacerlos volver a la cautividad. Ellos iban rumbo a la tierra prometida, nadie los iba a detener, nadie nos va a detener, ni las luchas, ni las pruebas, porque vamos camino a la tierra prometida. Vamos, hermanos queridos, tenemos que esforzarnos. Sabemos que tenemos luchas y persecuciones y muchas aflicciones, pero hay un camino que Dios nos trazó. Seguimos a Jesús y este camino termina en las puertas de la Nueva Jerusalén. Ellos iban rumbo a la promesa que Dios le dio a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. El faraón dijo, están encerrados en la tierra. Esto era lo que precisamente Dios quería que Faraón creyera. Dios le dijo a Moisés que guiara a los israelitas por un camino que pareciera ser el incorrecto, precisamente para despistar al enemigo. Eso era para glorificarse delante de Israel, su pueblo primeramente, y delante de Faraón y de los egipcios. E incluso hoy este es un hecho que lo ha glorificado a él en el mundo entero, aunque haya quienes quieran desmentir este milagro y ridiculizar nuestra fe y hacer nula la palabra poderosa de Dios. Esto lo he visto en programas de History Channel, de Discovery, haciendo documentales en donde están tratando de repetir lo que sucedió en el Éxodo, pero para decir que no era milagro de Dios. Pero el mundo no puede entender las cosas de Dios porque el mundo es mundo. El carnal no puede discernir, ni entender, ni creer las cosas que son del Espíritu porque han de ser discernidas espiritualmente. Entonces el faraón sigue a Israel para forzarlos a que vuelvan a Egipto. Éxodo 14, 5 al 9 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto, a Faraón, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Resalta esa palabra, mano poderosa, siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Mire, Faraón y sus siervos, sus consejeros dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Mire, Faraón desestimó el poder del Dios de Israel y no oyó la orden de Dios de dejar ir a su pueblo para que le sirviera. Dios fue el que derramó las 10 plagas sobre Egipto para doblegar el soberbio corazón de Faraón y también de sus príncipes. Es increíble ver, amados hermanos, cómo hay gente, hay hombres que pierden con facilidad el temor de Dios después de una experiencia
donde Dios le ha mostrado su poder y su autoridad, y vuelven a hacer lo malo, e incluso de una manera peor, de una manera más provocadora. El diablo, yo creo que le dijo a Faraón que ya Dios no era poderoso, que se le habían acabado los poderes, que lo había gastado con las 10 plagas y que iba a destruir a un pueblo que tenía a un Dios que se le agotó el poder, que se le acabaron los milagros, un Dios con las baterías agotadas. ¡Qué error! ¡Qué error cometió Faraón por haber oído al diablo! Esa actitud del Faraón, yo quiero que usted atienda a esto, la tienen muchos cristianos que creen que Satanás no tiene poder y que él está de brazos cruzados, viendo cómo usted, yo y los cristianos van camino al cielo. Claro que no. Él no se resigna a que nosotros hayamos abandonado su reino de tinieblas y de pecado para seguir al dulce Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él no se olvida de nosotros jamás. Él tiene una lista negra donde estás tú y estoy yo. Eso será hasta que estemos en el cielo. Mientras tanto, tendremos que luchar cada día para llegar al cielo, ser fieles. Pero es que hay cristianos tan novelescos, tan equivocados, tan románticos, que lo que da es miedo. Así como Faraón siguió a Israel para retornarlos a la esclavitud, así mismo Satanás nos perseguirá hasta las puertas del cielo para hacernos volver al pecado. Cada día, yo, José Ramírez, tengo batallas contra el mismo infierno. Esas mismas batallas que tuvo Pablo, que tuvo Pedro y todos los que han alzado la bandera de Jesucristo. Nosotros somos los enemigos número 1 de Satanás. Y si no logra llevarnos a la esclavitud, retornarnos al pecado, entonces va a buscar la manera de matarnos físicamente, literalmente estoy hablando, para que la obra que íbamos a hacer para el reino de Dios no la podamos cumplir. Dice la Biblia que el faraón unció su carro. Esto indica que él preparó su carro no para pasearse como rey entre aplausos y laureles, no, sino para perseguir a Israel. Faraón, él confiaba en sus carros y en sus caballos, en sus tropas y en su gente de a caballo, pero Israel confiaba en Dios. La Biblia dice, estos confían en carros y aquellos en gente de a caballo, más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Dice que tenían 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto venían a perseguir a Israel para volverlos a la esclavitud o para matarlos. Egipto, el pueblo de Egipto, la nación de Egipto quedó sin un solo carro de guerra, sin un caballo de guerra, sin tropas, porque todo ese despliegue armado estaba dirigido por Satanás para destruir a Israel. Satanás odia a Israel porque sabe que sin Israel no hay profecía. Sin Israel no hay historia. Faraón era una potencia militar para la época. ¿Por qué? Porque Egipto fue la primera potencia mundial de la historia. Los carros eran el armamento de avanzada con los que los reyes contaban para ir a la guerra en aquellos días. Pero Israel contaba con la protección del Dios Todopoderoso, ese que hizo estragos en tierra de Egipto, que derramó su poder para mostrarlo delante de los egipcios y de Faraón, y humilló y avergonzó a los ídolos y los dioses paganos de Egipto. La palabra hebrea mano poderosa son la palabra runyat, y nos revela la idea de una rebelión en contra de la autoridad. Israel
se rebeló contra la autoridad tiránica, opresora de Faraón. La rebeldía de Israel estaba bien proyectada contra el Faraón y contra todo su reino, porque era Dios que movió el corazón de los israelitas para rebelarse contra la tiranía y la maldad de Faraón. Pero cuando esta rebelión era en contra de Jehová o de Moisés, entonces era causa del castigo de Dios. Lo triste de la gente rebelde es que se rebela muchas veces contra las personas y las cosas equivocadas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y los ministros que me están oyendo, los pastores, no permitan ni siquiera un conato de rebeldía en la congregación. Tienen que manejar la disciplina como una de las garantías para que la obra de Dios camine correctamente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Éxodo 14, 10 al 12 lo dice. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así como con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dice la Biblia que cuando ellos vieron a los egipcios que venían tras ellos, temieron en gran manera, y era natural el miedo de Israel. Ellos estaban encerrados entre los egipcios y el Mar Rojo. No había la mínima posibilidad de que ellos escaparan de la muerte o de volver a la esclavitud. Yo te voy a decir algo: nunca te vuelvas a la esclavitud, a esa vida de esclavitud de donde Dios te sacó. Manteneos en la libertad con que Cristo os hizo libres. En los momentos de más oscuridad es cuando Dios hace resplandecer la esperanza. Brilla el sol de la justicia y de la esperanza de Dios. Mardoqueo dijo que de algún lugar Dios enviaría socorro. Dios dirigió a Israel a lo que parecía una trampa. Parecía que el único escape de la muerte era volverse a Egipto, a la esclavitud. Israel no tenía posibilidades de vencer a los egipcios que estaban armados hasta los dientes. Israel hasta ese momento solo sabía hacer labores de esclavos. Nunca se preparó para la guerra. Ellos solo hacían templos paganos. Ellos solo hacían pirámides y sepulcros para los grandes señores de Egipto. Ellos solo sabían hacer adobes, bloques de barro mezclados con paja. ¿Por qué? Porque el esclavizador nunca quiere que creamos que podemos ser libres. Israel estaba agotado, estaba aterrorizado, y en esa condición no podía enfrentar a la caballería y a los carros de guerra de Faraón. En el libro del Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Israel entendió que solo Dios podía salvarlos. Eso era lo que Dios esperaba de ellos. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios nos lleva muchas veces a circunstancias en las que parece que no
hay salida, que no tenemos esperanza. ¿Para qué? Para que clamemos a Dios. El Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y los israelitas le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Óyeme, ellos estaban pensando en el sepulcro. Yo quiero decirte, no es tiempo de muerte, no es tiempo de morir. Tú no puedes morirte sin haber cumplido el propósito de Dios. Después que tú cumplas el propósito de Dios y cumplas todo aquello por lo cual Dios te llamó a su presencia y a su obra, entonces puedes morirte. Mientras no, prohibido morirse sin cumplir el propósito de Dios. Los israelitas clamaron a Dios, pero las palabras que le dicen a Moisés revelan su falta de fe. Clamaron a Dios por un lado, pero le reclaman a Moisés por otro, porque no tenían confianza en Dios. Porque la gente puede hablar mucho, predicar mucho, orar mucho, ayunar mucho, pero cuando viene la prueba, cuando llega el momento de la caballería armada contra tu vida, cuando te consigues entre la espada y el mar rojo, ahí es donde se necesita saber que tenemos un Dios poderoso, ahí es donde se prueba qué clase de fe tenemos. Ellos le estaban echando la culpa a Moisés de haberlos llevado a la muerte. Ellos no estaban viendo que Moisés, guiando por Dios, los estaba llevando a la libertad. Ellos vieron que era la muerte. Hay gente que no entiende. Ellos, por su rebeldía y por su incredulidad, óigame bien, sin saberlo, estaban profetizando su propia muerte en el desierto, y así sucedió. Todos murieron en el desierto, con la excepción de Josué y Caleb, porque hablaron diferentes. Lo que garantiza que lleguemos a la presencia de Dios es que hablemos diferente a cómo hablan los incrédulos, los apóstatas, a cómo habla el mundo, a cómo habla la gente que no tiene a Dios. La Biblia dice que cercana de nuestra boca está la palabra de fe. Conforme nuestra fe se ha hecho, y lo que habita en el corazón, de eso hablará nuestra boca. Y dijeron, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios. Mira, hermano, esto era una bofetada a Dios. Esto fue un acto de ingratitud, de mal agradecimiento. Israel no había pasado ni siquiera una semana fuera de Egipto y ya estaban pensando que era mejor volver a Egipto. Óigame, nunca es mejor volver a la esclavitud del pecado. De allí de donde Dios te sacó. Nunca Dios quiere que tú vuelvas a las drogas, de donde Dios te sacó, al licor, al aguardiente, a las borracheras, al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. Dios no quiere que tú vuelvas a la idolatría, que tú vuelvas al ocultismo. Dios te sacó de allí para una vida mejor. Parece que a Israel se le olvidó las injusticias que sufrieron en Egipto por 430 años. El diablo los volvió masoquistas. Y así hay mucha gente que se acostumbran a que los maltraten, a que los ofendan, a que les digan mentiras, a que los opriman, que cada vez que alguien se trepa en el altar sea lanzando piedras y garrotes, y la gente sale más aporreada, más lastimada que como llegaron. Porque hay gente, hermanos, que no tienen esa misericordia. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. La palabra de Dios dice que la palabra del sabio son como los clavos hincados dados por el pastor de una congregación. Éxodo 14, 13 y 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Les dice, no temáis. Moisés actuó confiando en Dios porque él no sabía en realidad cuáles eran las estrategias de Dios.
Eso es tener una verdadera fe en Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es depositarse en las manos de Dios, que debe crecer en los momentos más difíciles. Él solo sabía que Dios era fiel y que lo iba a ayudar. Moisés no ignoró la realidad del peligro. Él sabía que estaba en una situación adversa que tenía que atravesar. No como lo que se está enseñando ahora, una sugestión. Diga ahí, no hay peligro. Claro que sí hay peligro, pero de todos ellos nos librará el Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Le dicen, diga, no hay enfermedad. Claro que sí hay enfermedad, pero por sus llagas fuimos curados. Ellos te dicen, no hay escasez. Claro que sí hay, mas Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Alabado sea el Señor. Entonces Moisés no ignoró esa realidad. Él sabía que estaba allí, igual que David sabía que tenía un gigante ahí al frente y no había manera de retroceder. Había que avanzar. Si ellos hubieran estado, me refiero a los israelitas, atravesando una situación natural, normal, que ellos pudieran resolver, entonces no hubieran dependido de Dios y no hubiera habido gloria para Dios. Pero hay momentos en los cuales ni tú ni yo ni nadie puede ayudarnos, solamente Dios puede resolver esos problemas que para nosotros es imposible, para Él es posible. Y le dice, estad firmes. Es decir, que se quedaran quietos. Ahora, ¿por qué? Porque en momentos de crisis, muchos, por la desesperación, corren en la dirección equivocada. El Salmo 46:10 dice, estaos quedos y conoced que yo soy Dios. En momentos de terror, muchos huyen hacia cualquier lugar y muchas veces van hacia un peor peligro que del que están huyendo. El miedo te va a decir, corre, huye. Pero Hebreos 10:39 dice, así dice el Señor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La impaciencia te va a decir que hagas algo, pero ya. Eso le pasó a Sara por su impaciencia, por no esperar en la promesa de Dios. Metió a Agar en la casa, se la echó encima a Abraham, y hoy los israelitas están sufriendo las consecuencias. Allí están los árabes, los enemigos de Israel. La impaciencia y la desesperación te dirá que entres en el Mar Rojo antes de que sea partido en dos. Te vas a ahogar. Si Dios no lo ha partido, no avances. Dios abrirá puertas. Dios es el que abre puertas y el que cierra puertas. Hay puertas cerradas que tú tendrás que esperar que sea Dios que las abra. Pero aún así, Dios le dijo a Israel que avanzara. ¿Y sabes algo? Dios a menudo nos dice que simplemente estemos firmes y que estemos tranquilitos mientras Él ejecuta su plan de salvación. Que lo veamos a Él actuar, como Él libra y salva a su pueblo y a los que confían en Él. El diablo le dijo a Jesús en el monte de Getsemaní, esa noche antes de ser apresado, que no se tomara la copa de la amargura del Calvario. Pero ¿sabe una cosa? Dios sabe lo que hace. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y le dijo, ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Moisés no sabía en realidad lo que Dios iba a hacer, pero él sí sabía que Dios iba a hacer algo. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo y que los enemigos de Jehová serían destruidos a la presencia delante de los ojos del mismo pueblo. Porque la Biblia dice en el Salmo 91 que con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos. Por esa confianza en Dios, Él le podía decir a Israel, Jehová peleará por vosotros. Él no dijo, Jehová peleará
por nosotros, sino por vosotros, porque lo que le faltaba fe era el pueblo, no a él. Él sabía lo que estaba haciendo, él estaba oyendo la voz de Dios. Nosotros tenemos que, que promover, incentivar la fe en el pueblo. Tenemos que hablar de fe. Yo no estoy hablando de fantasía, estoy hablando de fe. Estamos hablando de que en los últimos días la gloria de Dios se va a manifestar. Que la palabra de Dios va a cubrir las naciones. Que el fuego de Dios va a encenderse en los corazones de los pueblos. Y Dios va a ser glorificado. Dice, y estos egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los veréis. Moisés les aseguró que nunca más tendrían que ver el rostro de quienes los azotaron y maltrataron. ¿Y sabe algo? Nunca, si te mantienes fiel a Dios, tendrás que ver a esos demonios que te arrastraron a la miseria, a la vergüenza, que hirieron tu alma con el pecado, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas de Satanás al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo. Ahora estamos bajo el cuidado tierno del Espíritu Santo, que nos ama con celo santo. Dios estaba dirigiendo a Israel en esa bitácora hacia la tierra prometida, pero tenían que encontrarse con el Mar Rojo. Éxodo 14, 15 al 18 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, estas son las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo el ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Estos persiguieron al pueblo de Israel porque sus corazones estaban endurecidos. Solamente se necesita tener un corazón de piedra. Número 1, para no alabar a Dios y no amar al Señor Jesús. Y segundo, para perseguir a los hijos de Dios. Nosotros somos perseguidos por mucha gente. Y lo que más duele, somos perseguidos por gente del mismo pueblo de Dios, de la misma iglesia de Jesucristo, que tienen el corazón de piedra, que se han endurecido. Satanás los ha endurecido, bien sea por la envidia, o bien sea por el menosprecio, porque no creen que Dios puede levantar a alguien del muladar, del fango, y sentarlo en las alturas para glorificar su nombre. Hay gente que no se gozan con el éxito de otros porque tienen el corazón de piedra. Entonces, Moisés clamó a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Moisés era un hombre de comunión íntima con Dios. Lo que le quiso decir Dios no era que no orara. Dios le quiso decir que era tiempo de actuar. Que Dios le había dado el poder y la autoridad a Moisés para sacar a Israel a la tierra prometida. Hay tiempo en que debemos levantarnos después de orar a Dios y tomar acción, porque la fe sin obra es muerta. Y le dice al Señor, y tú, hablándole a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano. Estas eran instrucciones sencillas, las cuales se conectarían, aunque eran sencillas, con un poderoso milagro. Era una vara, era un palo, cualquiera lo hubiera alzado, pero esa vara no funcionaba sin la mano de Moisés. La vara que Dios me dio a mí para hacer la obra solo funciona en mi mano. Y eso es cuando la mano del hombre de Dios está limpia, está pura, sin contienda, sin contaminación. De la misma manera, el más grande milagro de salvación ocurre en esos sencillos actos de nuestra fe, esos actos sencillos de nuestra parte.
cuando alzó la vara de madera, ocurrió el milagro. Cuando Jesús fue alzado en una madera, cuando Jesús fue alzado allí, en esas vigas de madera, 2 vigas de madera cruzadas, allí ocurrió el milagro más grande que pudo haber ocurrido en la historia de la humanidad y de todo el universo, y fue la salvación del mundo, una salvación que ninguna religión, ningún hombre, ningún poderoso de la tierra, ningún rey, ningún magnate, ninguna filosofía podrá alcanzar jamás la salvación del alma. Él es el Salvador y a Él damos la gloria y a Él nos rendimos, porque solo en Él tenemos vida y vida abundante. Alabado sea el Señor para siempre. En cuanto a la vara de Moisés, la vara no fue la que ejecutó el milagro, así que nosotros no nos salvamos por lo que hacemos o por lo que tenemos o por lo que somos, sino que estamos conectados a través del milagro de la salvación de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Sin Él nada podemos hacer. Y dice la palabra de Dios aquí: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios aún no terminaba de contestarle la pregunta que hizo Faraón en Éxodo 5:2, cuando Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No lo conozco. Dios usó el milagro de partir el mar Rojo para hablar a Egipto de la manera que Él estaba hablando también con Israel, porque Dios estaba hablando en esos poderes, en esos milagros. Le dijo a Faraón: tú no me conoces, pues conóceme. Y mandó 10 plagas y lo quebrantó y lo doblegó hasta dejar ir al pueblo del Señor. Dios tiene que mostrar su poder. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Dios es un Dios de poder. Tenemos que ver la gloria y el poder de Dios. Tenemos que tener el corazón abierto, siempre expectante de que Dios va a hacer algo. Y Éxodo 14, 19 y 20 dice allí: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Oh, gloria a Dios. Yo quiero decirle algo antes de continuar. Yo veo algo muy interesante aquí. Y es que el Señor puso separación entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y tú tienes que entender esto. Dios llamó a su pueblo para que le fuera un pueblo peculiar. La iglesia no puede mezclarse con los egipcios, no puede mezclarse con Egipto, no puede mezclarse con el mundo. Hemos sido separados por Dios para Él y para su gloria. No te mezcles, no te juntes con el que es apóstata, no te juntes con los blasfemos, con los hipócritas, no te juntes con aquellos que llamándose cristianos oran, leen la Biblia, pero son desobedientes, no oyen a Dios. Eso es, la Biblia dice que aún la oración del impío es abominación delante de Dios, que Dios no oye al pecador. Óigame, Dios no oye al pecador, pero que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Dice: y el ángel de Dios se apartó e iba en pos de ellos. Dios envió al ángel de Jehová y la columna de nube, Éxodo 13, 21 y 22, era como una barrera entre Israel y el ejército egipcio que le seguía. Entonces Dios protegió a Israel del ataque egipcio mientras se hacía un camino a través
del Mar Rojo. El mal no se acercará a ti. Plaga no tocará tu morada. Vienen momentos más fuertes. Aparecerán más enfermedades y más pestilencias creadas en laboratorios o traídas del mismo infierno o permitidas por Dios. Pero si tú te mantienes lejos, apartado de la iniquidad y del pecado, fiel a Dios, no te tocará plaga, nunca, ni a ti ni a tu familia. Mira, son muchas las veces que Dios nos ha protegido de los ataques invisibles de los demonios, de Satanás, y no nos enteramos. Hay veces en que nos sentimos oprimidos, nos sentimos agobiados y sabemos que son ataques del enemigo. Pero con todo y eso, y estando Dios con nosotros, usted se imagina cómo sería si Dios no estaría con nosotros, si Dios no nos protegiera. Por eso la Biblia dice que pueblo como Israel, que tiene un Dios tan cercano, como está Jehová de ellos. Y dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Los egipcios no lo sabían, pero la misma columna que previno su persecución en pos de Israel, también protegió sus propias vidas. Al menos por un momento. Porque, escuche esto, si ellos se hubieran sometido al Señor, me refiero a los egipcios, que fue quien bloqueó el camino con su presencia, ellos hubieran sido liberados de la destrucción postrera. Era una muerte segura. Hubieran perdido a un pueblo esclavo, pero hubieran ganado su propia vida. Si ellos hubieran visto esos milagros y esa señal, ¿sabes lo que significa una columna de fuego, una columna de nube? Y ellos siguiendo adelante para querer destruir al pueblo que estaba protegido por Dios. Si ellos hubieran visto a Dios en medio de esas señales, y hubieran tenido reverencia, hubieran tenido temor, Dios lo hubiera perdonado, porque Dios es un Dios de amor. Ahora, y dice, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. La columna, que era una fuente de tiniebla para los egipcios, y era a la vez una fuente de luz para Israel. Oiga bien, esto nos enseña que así como la gloria de Dios o la obra de Dios puede ser luz para una persona, también puede ser tiniebla para otra. ¿Sabe algo? La palabra de Dios tiene un lado oscuro para los pecadores, de la misma manera que el Evangelio y que el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 4:4 dice, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Ahora, Éxodo 14, 21 y 22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Qué maravilloso, qué tremendo. Cuando Dios abre puertas, cuando va adelante, Dios soplando, el Espíritu Santo despejando el camino. Si tú estás caminando en Dios y conforme a su voluntad, no importa cuánto mares te consigas, no importa cuántas puertas de hierro y de bronce Satanás ponga delante de ti, Dios tiene la llave para abrir las puertas por las que tú necesitas entrar. Dice que Dios hizo que el mar se retirase porque mandó un viento oriental. Y entonces con ese viento se abrió el camino. Fue el mismo viento que el Señor envió cuando las aguas cubrían la tierra después del diluvio universal. Y dice que envió un viento y las aguas decrecían gradualmente hasta que la tierra quedó descubierta y Noé pudo hacer la vida que Dios quería que hiciera, que se poblara de nuevo la tierra con una nueva generación. Y dice que teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor. En el Salmo 77, 16 al 20, ahí Dios describe ese acontecimiento, esos eventos durante cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Habla de que hubo lluvia, trueno. Dice que cayeron relámpagos durante el cruce del pueblo de Israel del Mar Rojo. Esos truenos, esos relámpagos, ese era un júbilo, alegría de Dios, como cuando las personas en la tierra celebran algo, el campeonato, la serie mundial, lanzan fuegos pirotécnicos y explotan en el aire, en el cielo, como para mostrar su alegría. Asimismo, Dios estaba haciendo fiesta en el cielo porque su pueblo estaba saliendo a la libertad. Asimismo dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces Dios trastornó al ejército de Egipto y ellos se ahogaron. Éxodo 14, 23 al 28 dice: y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros, sus gentes de a caballo. Aconteció a la vigilia de la noche que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Dice el Señor que quitó las ruedas de sus carros. Porque los carros fueron preparados para destruir al pueblo. Hoy Satanás también ha preparado carros para perseguir y destruir a la iglesia de Jesucristo. Estos carros nuevos, estos carros de las nuevas revelaciones, estos carros de la apostasía, de la mundanalidad, estos carros ahora, la gente caminando en política, cristianos dejando el altar para lanzarse a la política. Mira, hermano, estos son carros diabólicos. Bendito sea el Señor, el carro de la apostasía, carros de los falsos ministros, hombres hoy llamándose apóstoles cuando Dios no los ha llamado. Apóstoles que no son apóstoles porque no tienen señales, no tienen evidencia de portar ese rango, esa vestidura ministerial. Dice que le quitó la rueda a sus carros. Esta era la evidencia de que Dios estaba luchando a favor de su pueblo en contra de los egipcios. Yo quiero decirle, dice la Biblia, que todos los días Dios amanece airado contra el impío y el pecador. Él trastornó el campamento de los egipcios para que Israel tuviera tiempo de cruzar el Mar Rojo. Porque Dios está trastornando, Dios va a seguir y va a hacerlo, a trastornar el campamento de los impíos, el campamento de hombres, mujeres que se han unido para luchar contra Dios, contra su ungido, como dice el Salmo 2. Gobiernos, enemigos de Dios, hombres, mujeres que aborrecen el Evangelio, países en donde matan, encarcelan y castigan, torturan a los que hablan de Dios, a los que predican el Evangelio, como en Corea del Norte, como en China, como en los países islámicos, donde ser cristiano es un pecado de muerte, pecado capital. Pero Dios va a trastornar esos pueblos y lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es que la gente no está leyendo, no le está dando lectura correcta a los acontecimientos del mundo. Dios llevó
al ejército egipcio hasta el Mar Rojo para destruirlos para siempre, tal como se lo había prometido Israel. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Dice que Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dios cumplió su palabra dicha a Israel de que acabaría con el ejército de Faraón y nunca más lo verían. Era como decirle: nunca más verás a tu esclavizador. Éxodo 14:13 dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Dios le dice a Moisés que haga algo con su mano para mostrarles a los israelitas que él era un hombre íntegro delante de Dios y que sus manos eran usadas por Dios para hacer milagros inimaginables. En realidad, la mano de Moisés no era milagrosa. Dios usó la mano de Moisés para glorificarse, así como lo hace cuando nosotros ponemos nuestras manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús y sanan cuando Él quiere hacer la obra. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Así que los que están en lugares donde bajo coberturas, entre comillas, de apóstoles, si ustedes no ven milagros y señales portentosas, no son apóstoles. Esa es la marca de un apóstol, el sello distintivo del apostolado, las señales y los milagros. Y Dios vemos aquí obrando. Dios pudo haber llevado a cabo ese milagro de una manera sencilla, sin la cooperación de Moisés, pero Dios quiere usar a personas de carne y sangre, de carne y hueso, para que participen en su obra milagrosa, en su obra, en su plan, en su trabajo. Dios quiere en estos tiempos a los Moisés que extiendan su mano limpia hacia el mar y Dios lo partirá. Dios va a hacer grandes cosas en las naciones a través de hombres y mujeres sencillas. Gente que han sido despreciada, pero Dios los está preparando para hacer cosas grandes a través de ellos. Y Dios usó a Moisés para hacer ese milagro porque el pueblo lo acusó de guiarlos irresponsablemente, equivocadamente. Con este milagro a través de Moisés, Dios le mostró a todo el pueblo de Israel que Moisés era el hombre que Dios ungió para liberar a su pueblo. Lo reivindicó. Bendito sea el Señor delante del pueblo. Y dice que no quedó ni uno de ellos. Esto marcó un antes y un después para Israel. Ya ellos podían continuar firmes hacia la tierra prometida porque sabían que Dios los sacó de Egipto e iba con ellos. Entonces, ¿quiere decir que Israel no iba a tener más problemas en el camino? Claro que sí iba a tener. Lo que pasa es que Satanás odia a Israel y él siempre se levantará contra los hijos de Dios en cualquier otro lugar y usará a otras personas. Pero él sigue acechando a los hijos de Dios. Satanás se metió en Goliat para aterrorizar a Israel. Se metió en Jezabel para matar a los profetas de Jehová y arrastrar a Israel al pecado, a la fornicación, a la idolatría, al ocultismo. Se metió en los fariseos para tropezar la predicación del evangelio. Se metió en los césares de Roma y en los gladiadores del Coliseo de Roma para asesinar a los testigos de Jesucristo, a los predicadores del evangelio, los que tenían el testimonio de Jesús. Pero hay una verdad que dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Éxodo 14, 29 al 31 dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo.
Dice, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios tuvo que mostrarles los cadáveres de los egipcios flotando en el Mar Rojo a los israelitas para que pudieran creer que ya eran libres. Mire, cuando un pueblo ha sido esclavizado, las cadenas están en su mente, en su alma, así como los elefantes que sienten las cadenas en sus patas, aun cuando ya le fueron quitadas. Por eso es que ellos se balancean, porque ellos sienten que tienen cadenas. Un pueblo oprimido es lento para creer que son libres mientras sus tiranos aún viven. Dios quería que Israel supiera que sus opresores estaban muertos, que podían vivir la libertad plena. Los soldados egipcios estaban ahogados ahí y representan la vida de esclavitud, la cual había quedado sepultada en el Mar Rojo. Tú que me oyes, tú eres libre. Si tú quieres sentir cadenas que ya fueron rotas, allá tú. Pero Cristo vino para romper cadenas. El Espíritu de Dios está aquí contigo, diciéndote, yo rompí tus cadenas. Sigue libre a la tierra prometida. Y dice, y así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. Dios libró a Israel de una circunstancia aparentemente imposible. Él demostró su fidelidad hacia Israel y hacia todo su pueblo. Hoy para nosotros es evidencia de la fidelidad de Dios. Aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Todo era precisamente esto, era lo que Dios quería que el pueblo entendiera y viera. Pero lamentablemente Israel no guardó su temor y su fidelidad a Dios. Parece que la fe de Israel era emocional, circunstancial, temporal. Y al pasar el efecto de la emoción, se olvidaron del Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa. Fueron muchas las veces que Israel blasfemó contra Dios y le faltó el respeto a su siervo Moisés. Estos son como los sembrados en pedregales de la parábola de el sembrador de la que habló Jesús en Mateo 13, 20 y 21, que dice que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Así gente que se emocionan, pero cuando salen de la congregación, cuando salen del ayuno, o de la vigilia, o de la oración, se olvida todo. Fíjense que antes de salir de Egipto, estoy cerrando el tema, pero quiero que entienda esto. Antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto, antes de la muerte de los primogénitos de Egipto, Israel celebró la Pascua en tierra de esclavitud. Eso era el anuncio de un Salvador que sería el Cordero Pascual, Jesucristo, y los salvaría de la esclavitud de Satanás, la esclavitud del pecado. Esto quiere decir que la liberación de la Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano. Si no fuera por la victoria ganada en el Mar Rojo, la redención de la Pascua no hubiera significado nada. Pero tampoco ellos hubieran llegado al Mar Rojo sin el milagro de la redención por parte de Dios en la Pascua. Oiga bien, del mismo modo, la redención que ofrece la cruz de Jesucristo no significaría nada sin el milagro de la resurrección. Las dos obras de liberación deben ir de la mano. Recuerde esto siempre, nunca se olvide. La Pascua se consumó en el Calvario una sola vez y para siempre. Fue una obra perfecta, completa y eterna. No hay que añadirle a lo que ya es perfecto. Y en la resurrección de Jesucristo tenemos confirmada nuestra eterna salvación. Claro, si nosotros nos mantenemos fieles hasta la muerte o hasta que Él venga por nosotros cuando suene la final trompeta. Esto no es que salvo y siempre salvo. Tú tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Jesús dijo, el que sea fiel hasta el fin será salvo. Que Dios te bendiga siempre. Dios te guarde. Cuídate que el Señor está a la puerta. Espéralo.
viene por nosotros. Shalom.